Pues yo estoy convencido de que no hay una adecuada república, no hay un federalismo efectivo, tampoco hay una democracia participativa, como dice nuestro texto constitucional, provincial. Sin embargo, estoy convencido por lo que uno ve en las redes sociales, cuando lo hemos visto en agosto, septiembre en Tucumán, las movilizaciones masivas, la mayoría de la gente quiere que las cosas mejoren. Seguramente quienes integran los poderes del Estado son los que no cumplen fehacientemente con sus responsabilidades constitucionales, profesionales, etc. Desde ya me entusiasma mucho que la FEPUT encare esta formación de dirigentes porque estoy convencido que de una federación de profesionales y de la Universidad Nacional de Tucumán surgen la mayor parte de quienes dirigen la provincia en las distintas esferas. En la esfera pública, en la esfera privada, son los profesionales los que juegan un rol fundamental, con la excepción hecha de los dirigentes gremiales o los empresarios que no son profesionales. Prácticamente en casi toda la actividad pública y privada el estamento profesional juega un rol fundamental. Bien. Punto primero. El doctor nos hablaba de que hemos optado por una democracia representativa. ¿No es así? Bien. Esa democracia representativa, a partir de un análisis sociológico que nos hacía un profesor Castiglione, profesor de la universidad hace 50 años, que ha habido tres etapas de la participación democrática en la Argentina. Una primera etapa desde 1853 hasta la sanción de la ley del voto secreto universal y obligatorio, que se llamaba la época elitista. También se le llama oligárquica. Al país lo manejaba un grupo muy pequeño de gente ligada al poder económico. Acá se eligieron presidentes en la segunda mitad del siglo XIX, donde a pesar de que la Constitución decía que se votaba, no deben haber votado más de 15, 10.000, 8.000 personas. Y las cosas se decidían, incluso algunos candidatos que estaban fuera del país eran candidatos a presidente y eran consagrados. Con la aprobación de la ley Sáenz-Peña, con el voto universal, secreto y obligatorio, se constituye una democracia ampliada. Por lo menos votábamos o votaban todos los hombres. Tenía el defecto de que no había voto femenino por una razón medio elemental. Y no había padrones, y los únicos padrones que eran disponibles eran los padrones de inscripción en el servicio militar. El enrolamiento era la única manera de tener padrones de las personas, para que no voten 2, 3, 4 veces como votaban en la primera etapa. Entonces, a partir de la ley del voto secreto, universal y obligatorio, realmente hubo una ampliación de la participación. Pero he aquí que en esa época el sector obrero prácticamente no votaba. El 70% eran extranjeros que vinieron a trabajar en Argentina y por lo tanto no eran ciudadanos, no votaban. Y el otro 30% dependían de sus patrones y a pesar de la ley Sáenz-Peña, seguían entregándole las libretas de enrolamiento a
a los dueños de las fincas para que se concrete así el voto. Recién se amplía y podemos tener una democracia de participación total cuando se incorporan dos elementos importantes: la mujer y los trabajadores. Se incorpora con el peronismo el voto de los trabajadores que antes entregaban su libreta a los patrones. Por el efecto de lo que ocurrió en la década del 30, de 1930, Argentina se industrializa y entonces el elemento de los trabajadores, de los obreros, de los operarios pasa a ser muy importante. Y ellos participan voluntariamente en las elecciones. Le dieron el triunfo a Perón en 1946 con el Partido Laborista y ahí concreta uno de los aspectos de la participación total. El sector obrero, que era el único que... porque con el voto universal secreto y obligatorio se incorporan la clase media, representada en la Unión Cívica Radical principalmente. Porque lo otro era el Partido Demócrata, conservador. Los radicales incorporan la clase media y el peronismo incorpora el sector obrero. Y con el aporte de la viejita Alicia Moró de Justo y la concreción y la voluntad de Evita, entra el voto femenino y se crea un documento especial llamado Libreta Cívica, que recién se deja de lado en 1970 cuando aparece el documento, el DNI, con la informática, ¿no? Entonces, la participación total desde una democracia indirecta la tenemos desde el año 1946 en adelante. Sin embargo, haciendo un análisis, un juicio crítico general, podemos decir que la democracia argentina sigue siendo una democracia formal, de ir cada 2 años a poner un voto y desentenderse muchas veces o no tener posibilidad de participación. La gente tendría que ir a los mitines, tendría que afiliarse a los partidos, pero afiliarse e ir a las reuniones, participar políticamente. Lamentablemente, sigue todavía la democracia argentina ser de los líderes políticos que a veces cumplen más esta que se llama la ley de hierro de la oligarquía. Se aferran de un cargo, se aferran de un puesto de conducción y no lo sueltan más. Eso pasa en los sindicatos, pasa en los partidos y pasa también en los clubes deportivos, en la AFA, en todo eso, Grondona, ejemplos hay un montón. Bien, entonces, a nivel de la democracia, tendríamos esas 3 etapas que, digo críticamente, se avanzó con la ley de Peña, se avanzó con el voto de la mujer y con la incorporación de los trabajadores, pero no se mejoró del todo en el sentido de la participación. Esperamos que esto que ocurrió en nuestra provincia en agosto-septiembre del año 2015, la presencia masiva de la gente que quería que la democracia sea más auténtica y genuina, y lo que ocurre todos los días en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales, se plasme en la realidad. Vamos a otro tópico, impecablemente desarrollado por el doctor Mirra, el tema de la República. Nosotros solíamos estudiar en el secundario y decíamos, la República es el sistema donde se cumplen tales requisitos, decía, responsabilidad, y vamos haciendo la crítica. Dice, primero dice, responsabilidad de los funcionarios. No quiere decir que los funcionarios sean responsables, sino que cuando un funcionario comete un delito o comete un error que le significa pérdida al país, tiene que asumir su responsabilidad. Hasta el momento, 0. Estas novedades de los últimos 20 días es lo primero. Y hacía referencia de la publicidad de los actos de gobierno.
no solo hubo leyes secretas en la época de los militares, sino también en épocas civiles. Y recientemente se firmó un convenio con Chevron que tenía aspectos secretos que no se publicitan y que ahora tienen que publicitarse. Tampoco se cumple el principio de la publicidad. Después dice, periodicidad de los funcionarios. Tampoco se cumple la periodicidad en la medida, fíjense ustedes, Alberdi incorporó un sistema que el presidente no podía ser reelecto. Entonces le dio 6 años. En Estados Unidos tenían 4 y podían ser una sola vez reelectos. Sin embargo, en la Argentina, tristemente, 2 veces se cambió la Constitución exclusivamente para hacerlo. Reelecto a Perón en el 52 y reelecto a Menem en el año 94. Se hicieron pactos, se hicieron acuerdos, digamos, ¿cómo le llaman? Engaña pichanga. Se incorporaron la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, se empezó a elegir con el Consejo de la Magistratura a los jueces, pero en definitiva la madre del cordero era, o del borrego, era que Menem tenía que ser reelecto. Estaba pactado, firmado, un pacto político que pasaba a ser constitucional. Y en la época de Perón fue lo mismo. Perón tenía que ser reelecto y así ocurrió de nuevo con Quijano. Entonces, tampoco se dio. El tema clave al cual aludió impecablemente el doctor, el tema de la división de poderes. El maestro teórico que él mencionaba, el barón de Montesquieu, porque era barón y tenía 7 nombres o 8 nombres, dijo 3 poderes independientes y que se controlen mutuamente. Para Montesquieu, que vivió en el liberalismo, que venía del liberalismo, era una manera de que los poderes se controlen tanto que el laissez-faire, laissez-passer, la libertad, funcione propia del liberalismo reinante de la Revolución Francesa y del siglo XIX. Sin embargo, América, desde Canadá para el sur, adoptó un sistema republicano que le daba una generosidad y una productividad más allá de lo que quería Montesquieu. Y pretendió armonizar esto de la división de poderes. Y justamente Mirra mencionaba que en el sistema parlamentario no había división de poderes, porque el Ejecutivo y el Legislativo es lo mismo, y los jueces están aparte. Este sistema republicano de división de poderes presidencialista es un sistema de cuño americano, heredado de los Estados Unidos y aplicado mal o bien en toda América, con la excepción de los gobiernos dictatoriales. De cualquier manera, habría que construir una verdadera república y que, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos los principios de la República, decíamos la necesidad de los partidos políticos, la existencia de una constitución escrita, y sin embargo nuestra constitución no figuraba en los partidos políticos. Se incorporaron recién en el año 94. Efectivamente, en la medida que los partidos sean en forma efectiva la representación de la ciudadanía, entonces vamos a integrar, junto con todos los otros principios, igual también hizo referencia, igualdad ante la ley. Había un dicho norteamericano también que decía, todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos que son más iguales que otros. Significa tener plata para buenos abogados, significa tener algunas ventajas. O sea, la igualdad ante la ley es muy buena, todos podemos viajar. A ver, un ejemplo, a las Bahamas en las vacaciones. Todos podemos ir y sacar pasaje, pero ¿quién puede? Solamente un porcentaje mínimo que tiene la posibilidad de acceder a compras. O sea, igualdad ante la ley tiene que ser con justicia social, con participación, etc.
Ese es el modelo republicano. Otra apreciación crítica, el tema del sistema económico. La Argentina tuvo dos sistemas económicos con la posibilidad de hablar de un tercero. Por supuesto, nacimos bajo la égida del Código Napoleón, adoptamos el sistema liberal, el sistema que en su piedra angular está la propiedad privada. Entonces, ese es el sistema económico argentino. Desde la organización nacional hasta la llegada del radicalismo al poder con Irigoyen, hubo un sistema liberal, tradicional. La supremacía del mercado, de la propiedad privada, etc. Así como lo explicaba Adam Smith y otros. Y en la historia hubo neoliberalismo, o sea, actualizaciones del liberalismo, donde sigue funcionando las leyes del mercado mandando en la economía, pero con algunas actualizaciones. Eso es lo que llevaron adelante la mayor parte de los gobiernos militares, lo que llevó adelante Carlos Saúl Menem en sus dos periodos de gobierno. Eso fue el neoliberalismo. Y yo la calificaría el dirigismo o estatismo, que es una forma de gobierno sin modificar la estructura del liberalismo, generar una protección especial del Estado para los que menos tienen y para los que tienen más dificultades. Ese fue el camino que en su momento recorrió la Unión Cívica Radical, con Irigoyen y con Alvear, con Ilia y con Alfonsín. Pero también, parecido, el sistema que recorrió el peronismo, con Perón, con sus otras expresiones. Después lo más relevante fue Menem, ¿no es cierto? Y ahora Kirchner, que representa una forma de dirigismo o de intervención excesiva en la economía de parte del Estado. Yo diría, acá aparece, de este dirigismo o estatismo, aparece lo que hoy se llama el populismo. El populismo es un sistema económico que preconiza la reivindicación de los que menos tienen, pero que en definitiva retarda el desarrollo integral de la sociedad. Por eso, más valen miles de planes sociales, cientos de miles en lugar de puestos de trabajo, más valen jubilaciones. Y bueno, era necesario que todos tengan un ingreso mínimo. Pero acá lo central era desarrollar el país con puestos de trabajo. Así hay sectores muy vulnerables de la sociedad argentina que llevan 3 generaciones, o 2 y a veces 3 generaciones, que no conocen lo que es el trabajo. La Escritura nos decían, trabajar con el sudor de tu frente. San Pablo decía, el que no trabaja no come. Hay que trabajar para comer y que nadie viva del trabajo de otros, de los vivos, pero todos tienen, y San Pablo decía, vengan y dejen acá, en comunidad vamos a trabajar todos juntos. Ese principio no se debió dejar de lado jamás. Y si bien los planes sociales son útiles cuando no existe ningún tipo de ingreso, eso debe ser por una etapa, como es en Europa, por supuesto en economías más desarrolladas, donde
le dan un seguro de desempleo que es el 80% de un buen sueldo, pero de pronto viene un trabajo y dice, usted tiene que ir allá a La Rioja a trabajar en el mismo cargo y tiene que ir, y si no pierde. Bueno, de todos modos son cosas que hay que replantearlas en buena manera, lo cual yo no discuto que en momentos críticos la asignación universal por hijo, los planes sociales, especialmente eso, ellas hacen, por ejemplo, muy útil porque las hacen aprender oficio a mujeres con más de 2 hijos, 2 o 3 hijos, y además las hacen completar el secundario, primario, el secundario. Algunos planes son más interesantes, pero acá lo fundamental es desarrollar el país y tener puestos de trabajo, porque no hay cosa más digna que ganar el pan con el sudor de la frente, como se dice, ¿no es cierto? Bien, la verdad que respeto la decisión de Perón cuando Argentina tenía muchos recursos en el año 47, 48, 49, y le vendía a los aliados y le vendía al eje, y se enriqueció, y Perón en lugar de hacer industrias de base, dijo, no, yo quiero que la gente tenga. Y muchas de nuestras familias tuvieron máquina de coser, cocina a gas, cocina queroseno primero, después a gas, heladera eléctrica, etcétera, etcétera. Industria liviana, y no nos desarrollamos quizás como hubiera correspondido en ese momento, ni siquiera el aspecto petrolero. Hubo otros ámbitos donde la industria textil se desarrolló muy bien y todo, pero no era la industria de base para lanzarlo al país hacia adelante. Pero bueno, ese fue un camino. Resulta que el federalismo, otro tema que me interesa que en particular lo consideremos. El doctor hablaba de 3. Sí. Los teóricos hablan de 3 formas de federalismo. El federalismo desconcentrado, con códigos propios como el de Estados Unidos. Un federalismo intermedio como el que tiene Brasil, la Federación Brasileña, y un federalismo hiperconcentrado que es el Estado federal, que se inventó a partir de las ideas de Alberdi y de los constituyentes del 53, que tienen un mismo código, que tienen constitución y que los estados provinciales son autónomos y no independientes. Ese federalismo, aún concentrado, tampoco se cumplió, porque hay cosas que yo creo que siempre las atribuciones que le pertenecen al Ejecutivo, como lo decía el doctor, tendieron a que prevalezca la persona, porque además es un sistema presidencialista. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso de la Nación, durante varios periodos, Menem, Kirchner, Cristina, ha sido una escribanía donde ha hecho leyes en el Congreso, aún no compartiéndolas en los principios, porque venía del Ejecutivo. Entonces, bueno, eso. Además, se generaban situaciones muy, muy especiales que alguna gente olvida. Ustedes saben que en el gobierno de Alfonsín, que también tenía sus exigencias, había un gobernador premiado siempre, con las mejores inversiones. ¿Saben quién era? Carlos Menem. Carlos Menem tenía algunos privilegios en la época de Alfonsín. Y en la época de Menem tenía Rodríguez Sá, que era contrario, pero tenía su ámbito, su provincia. Y con Kirchner tuvieron que ir casi todos los gobernadores. Y los que no pudieron, no tenían fondos. Yo les doy 2 ejemplos de que el federalismo en Argentina no funciona bien. En el año 94, hace más de 20 años, 22 años, se aprobó una norma que les mandaba al Congreso de la Nación hacer una nueva ley de coparticipación federal, que en parte toma lo que cada estado aporta con su riqueza, con sus habitantes,
y en parte, en relación inversa, favorece a los estados más pobres. Esa ley, ¿ustedes la conocen? No se aprobó. Y para decir algo más, ustedes saben que ya en el año 30, en la década del 30, creo que ha sido, Mirra, se aprobó la ley del impuesto a los réditos. Un impuesto que era de las provincias, excepcionalmente lo incorpora la nación. Y era el impuesto que más recaudaba. Entonces, se prorroga desde el punto de vista de la pura Constitución en la que nos relataba el doctor, el impuesto a las ganancias que se llama ahora, no debería ser recursos de la nación, sino recursos de las provincias. De manera que esta sumisión a la billetera del presidente y la falta de una adecuada ley de coparticipación federal es lo que conspira con un auténtico federalismo. Y fíjense ustedes que en la década del 80 era peor la cosa. Se juntaba todo, se dividía y alguna vez le mandaban a las provincias, hasta que se aprobó una ley por la que gotita por gotita se pagaba 1.000 pesos y esos 1.000 pesos se distribuían en todas las provincias de acuerdo a una proporción. Eso, la ley del goteo, ese fue de alguna manera algún tipo de solución parcial. Pero los recursos coparticipables vienen por un lado y los recursos especiales vienen por el otro. Lo que pasó con la soja, lo que pasó, dependían de las provincias que lo seguían a Kirchner o que la seguían a Cristina o que lo seguían a Menem en su momento. De manera que esa es otra cuestión que hay que superar. Después viene el tema de los municipios. Fíjense que en la Constitución del 94 se aprobó la autonomía municipal. O sea que no solo hay autonomía de las provincias con respecto al Estado Nacional, sino también hay autonomía de las municipalidades. Sin embargo, hay pocas provincias donde se ha aprobado una especie de constitución o ley de la municipalidad, como se aprobó en la Ciudad Autónoma primero, como se aprobó en muchas municipalidades de Córdoba, que tienen municipalidades de primera, segunda, tercera y cuarta, y los municipios son dueños de sus propios recursos, porque la misma relación que hacen los gobernadores con el presidente, hacen los intendentes con el gobernador. La billetera de, llámese Miranda, Alperovi o Bussi. Bussi llegó a tener a los 98 delegados comunales a la par de él, porque si no, no les mandaba una moneda. Entonces, fíjense en la frustración. Yo fui convencional constituyente en 2006 por la democracia cristiana en una alianza con el socialismo. El doctor era asesor de otro grupo de constituyentes. Aprobamos autonomía municipal con posibilidad de dictar una ley, de votar una ley de cada municipalidad. La posibilidad teníamos de tener un tribunal de cuentas. Cada vez que lo juzgan a los intendentes no hay un tribunal de cuentas adecuado. Lamentablemente, nunca la legislatura de Tucumán se le permitió dictar una ley que posibilite que en cada municipalidad se vote, se haga un estatuto. Fíjese que en Córdoba se elige un tribunal de cuentas municipal en casi todos los municipios, por lo menos de primera, segunda y tercera categoría. De manera que el tema de la autonomía municipal también es una gran deuda que tiene la Argentina, y en particular me da mucha pena nuestra provincia, que nos costó aunar criterios para incorporar la autonomía municipal y jamás se la llevó a cabo. Bien. Otro tema del sistema político
que hace falta referenciar son los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro país y en nuestra provincia. Y ustedes saben cuáles son. La corrupción ocupa gran parte de los diarios y de las redes sociales, la droga. Creo que todos los que están presentes han visto esa barbaridad que ocurrió en la capital federal, porque se murieron varios, pero esas fiestas se realizan en muchos lugares sin ningún tipo de control. La droga, la corrupción y, por supuesto, una ley, porque la ley de la corrupción del gobierno, que cuando el gobierno más se perpetúa, los mismos funcionarios tienden a la corrupción y tienden a la concentración de poder. Son leyes sociológicas que funcionan perfectamente, ¿no? No son leyes aprobadas por el Parlamento, sino conductas que se perciben, pero en forma efectiva, ¿no es cierto? La ley de la concentración y la ley de la corrupción del poder que se perpetúa en el tiempo. Por eso no son convenientes las reelecciones indefinidas. Acá, una de las pocas cosas que le incorporó el bucismo a la reforma constitucional del 90 fue la no reelección. Era irrestricta. La verdad que a mucha gente le daba rabia y dice, el único país del mundo, creo que hay 2 lugares donde no hay reelección de ningún tipo. La incorporaron. Y luego, en la Constitución, y a mí me tocó la desgracia de estar en las 2 convenciones constituyentes y de retirarme en las 2 convenciones porque ni estaba de acuerdo en su momento. Hacíamos un gran frente político con el bucismo que simplemente quería no reelección y quería que haya un tribunal constitucional para correr funcionarios. No le importó modernizar a Tucumán y en una sola noche aprobó una nueva constitución del 90 y me tocó estar en el 2006 y también retirarme cuando descubrimos que Alperovi y su gente quería la impunidad. Entonces, para hacer juicio político al gobernador no se necesitaba 4/5, creo que era, de los votos de la legislatura, del sector de la legislatura que votaba la posibilidad de juicio político, y un tribunal electoral que le pertenecía totalmente al oficialismo, que formaba parte del presidente del Parlamento, el fiscal de Estado, todo, prácticamente una mayoría total. Entonces, con esto quiero completar esa autocrítica, y me imagino que yo he sido profesor de Derecho Político, pero los profesores de Derecho Constitucionales bien frustración deben tener de saber que en la nación todas las reformas constitucionales desde 1853 hasta 1949 fueron para ampliar la cantidad de diputados, para algunas cosas así secundarias. En el 49 fue para que se reelija Perón y cambiar todo un modelo sociológico distinto, con algunos pro en favor de los derechos de los trabajadores y con algunas contra de perder algunos derechos individuales. Y después la otra reforma en serio viene en el 94, donde era para que se reelija Menem, aunque hubo engaña pichanga de cosas que demoraron un montón de tiempo. Engaña pichanga solían decir las abuelas en la manera de engañar a la gilada y en la práctica. Y así nos costó un montón constituir el Consejo de la Magistratura para que deciden los jueces en la nación. Nos costó un montón la Auditoría General de la Nación, que la preside siempre un hombre de la oposición, como ocurría con Despoy, que tuvimos el honor de tenerlo en FEPU varias veces. Era un hombre muy serio. Ahora, el ex presidente de la jefe de la DGI, es hoy el presidente de la Auditoría General de la Nación.
La iniciativa popular no se ha llevado a la práctica, no han querido aprobar la revocatoria de mandato, esa forma de democracia semidirecta de la cual les hablaba el doctor. Frustraciones tras frustraciones en el cambio constitucional, que como bien decía, ojo, Alberdi escribió una obra que traía la Constitución de los Estados Unidos con el municipalismo, con el federalismo, con la famosa secesión que ni ellos la respetaron porque los yanquis le ganaron a los otros, al sur, la guerra de secesión y ese es una letra muerta, pero de alguna manera era un modelo interesante. Nosotros ni siquiera ese modelo lo supimos aplicar. Y en Tucumán tuvimos una convención, después del 1907, donde en una sola noche se aprobó para que haya ley de lema, para que se anule la posibilidad que los colegios profesionales controlen la matrícula. Fíjese, nosotros también acá en FEPU estuvimos peleando en el 90 y después en el 2006 para restituir esa cláusula que hace honor a los colegios profesionales. Para eso se hizo la convención del 1990 y para ese tribunal constitucional que se declaró inconstitucional, pero que tenía el propósito de correr funcionarios, porque Bussi creía que él ganaba, entonces había que tener la posibilidad de correr la gente, funcionarios. Y la Constitución de 2006, que incorporó algunas cosas lindas, la Defensoría del Pueblo, que ya de alguna manera existía, el Consejo de la Magistratura, que tuvo que ser reformado, hubo que haber hecho un juicio para que no sea el gobernador el que decida con un decreto quiénes van a integrar el Consejo de la Magistratura. Y se mejoró, falta corregir, pero se mejoró la elección de los jueces, funcionarios, fiscales. Queda solamente la legislatura para elegir la Corte Suprema. Ahí no interviene el Consejo de la Magistratura. Puede ser importante porque prácticamente es la cabeza del poder, la Corte Suprema. Y bueno, luchar contra la droga, luchar contra la corrupción. Fíjense, cosas que me quedan en el afán de, dada la hora, avanzar con los temas. Nadie de los que están acá niega que es bueno lo que están haciendo muchos jueces persiguiendo a los actos de corrupción. Pero tampoco nadie niega que esos mismos jueces, en su mayor parte, violín en bolsa durante 12 años, porque no podían contrariar al gobierno. Y que en definitiva, así como la única que estuvo en prisión del Menem fue la María Julia Alzogaray, así ahora son ya 3 o 4, no sé hasta cuándo continuará, pero el Consejo de la Magistratura no funcionó adecuadamente, hubo jueces que a un juez le decían, es un plato porque la nata Eugenio dice, antes era tortuga, ahora es correcamino. Y para colmo tiene el tema de la droga electrónica, también lo tiene Casanelo, que era tortuga y ahora es correcamino. Rapidez. Bueno, el tema de la seguridad, ese es otro tema terrible. El tema de la seguridad, nadie lo aborda en su total dimensión. Por supuesto, el tema de la seguridad está ligado a la droga. Si el 70% de los que cometen latrocinio y a veces matan gente son drogadictos, están drogados o están alcoholizados. No se enfrenta y lamentablemente habría que poner el cascabel al gato. Y los principales responsables de que no se enfrentó adecuadamente el problema de la droga han sido responsables políticos, dirigentes políticos, funcionarios institucionales de los partidos políticos, los que protegen
o prohijan a los que venden droga, al narcotráfico. Y bueno, y ahí está relacionado con el narcotráfico el tema de la inseguridad. No es cuestión de que estemos hablando de que vuelvan los militares, ni la mano dura de Bloomberg, que no funciona tampoco, pero tampoco ese garantismo espantoso que se instaura luego. Hay que ver seriamente el tema de la seguridad, el tema de la droga y el tema de la corrupción. Y van todos emparentados. El juicio de corrupción, ahí está metida la efedrina, ahí está metida la inseguridad, y está todo. El Chueco ese, que es apellido Chueco, pero bueno, claro, algo tiene que ver con la corrupción y algo tiene que ver con otras cosillas también mezcladitas. Entonces, fíjense ustedes que está todo emparentado. Y yo creo que tengo la gran expectativa en lo personal de que la sociedad argentina, las reservas nacionales, ahí el doctor hablaba de la nación, y la nación, lo estudiábamos en el secundario, en el instituto, que la nación es el conjunto de valores, la raza, la religión, ¿no es cierto?, el lenguaje que teníamos todos. Esa religión católica, esa raza amerindia, mezcla de españoles, europeos, indios y algunos negros quizás, esas reservas morales de la nación creo que van a posibilitar. Yo tengo confianza, y ya les voy a decir por qué. Pues no una confianza así nomás, en que el futuro de nuestro país sea mejor y tengamos federalismo, tengamos república, tengamos democracia participativa y derrotemos a la corrupción, a la inseguridad y a la droga. ¿Saben por qué? Bueno, hay un principio bíblico. Dice que todos los actos de los hombres tienen una dirección hacia el bien y otra hacia el mal. Pero siempre el bien va más adelante. Claro, dice, se inventó la televisión y desde la cama lo saludamos al sumo pontífice el domingo en la plaza de San Pedro. Y está ahí, lo saluda a nosotros, con pijama lo saludamos. Pero también la televisión mete las cosas que no tienen que ver nuestros niños. Pero siempre el bien. Es como, a ver, un partido de fútbol, somos tan futboleros y deportivos, como si el bien le va ganando 3-2, 4-3. Y pues yo tengo confianza en eso. Es un principio bíblico y hasta ontológico, que dice que por eso ahora hay gente que vive hasta los 100 años, por eso hace 30 años a los que tenían enfermos el corazón los sentaban ahí, los soplaban hasta que algún día se fue. Ahora le dicen, no, vamos a hacer un bypass, vamos a hacer un stent, y porque creo que hay reservas morales y hay fuerza desde la base de la gente. El otro día el intendente Alfaro dijo una frase muy feliz. Dijo, cuando la recibía a Gabriela Michetti, la vicepresidenta, dijo, a ver, dice, en Tucumán que supimos ganar la batalla de Tucumán, que fue la clave para la independencia. En Tucumán que supimos aprobar la declaración de la independencia, ahí en la calle Congreso, para acá cerca, 2 cuadras. Y que supimos, después del 23 de agosto, pedir democracia. Y no tengan ninguna duda que el resultado malo o bueno favoreció a unos y no a otros en todo el país. El resultado electoral y la reducción a la tercera parte de todas las trampas que se hacían en materia electoral, la responsabilidad de eso la hemos tenido los tucumanos. Por eso es que yo, haciendo, no sé, un indebido uso modesto de la combinación de mi experiencia política con la experiencia académica de la universidad, abogo para que desde este FEPUT
dar un grito de optimismo, que las cosas mejoren, que Tucumán vaya adelante y que, como ocurrió otras veces, sea líder en el país para que mejore el sistema electoral, se le gane a la corrupción, se le gane a la droga, se le gane a la inseguridad y tengamos república, tengamos federalismo, tengamos constitución y tengamos, en definitiva, bien común y felicidad para la gente.